Bien, la segunda parte de la entrevista que tuvimos, una charla que tuvimos con Enrique Cárdenas en esta parte nos habla de las malas perspectivas de la economía mexicana, pero ¿quién es Enrique Cárdenas? Vamos a ver quién es Enrique Cárdenas con mucho gusto. Enrique Cárdenas, economista del ITAM con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex. Fue profesor de Historia Económica durante 20 años en la Universidad de las Américas en Puebla, de la que fue su rector de 1985 a 2001, y ha sido profesor invitado en diversas universidades. Ha publicado artículos y libros en México y el extranjero, por lo que tiene el nombramiento de investigador nacional nivel 3 desde 1996. Como rector de la UDLA, impulsó las áreas de ciencias y humanidades, la investigación, el sistema de colegios residenciales y los programas de ayuda financiera estudiantil, entre otros. Actualmente dirige el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, AC, y continúa impartiendo clases de Historia Económica de México en el ITAM y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Bien, esta es la charla, la segunda parte de la charla que sostuvimos con él. Yo no, de las cosas que tampoco, bueno, a mí me asombra la gente que le crea de manera ciega y que no admite ninguna, la más leve crítica. Yo tampoco creo que terminemos en el 24 con menos pobreza y menos inequidad en la distribución del ingreso. Yo no veo ese progreso, digámoslo así. Mira, no, las perspectivas, como hemos platicado en tu programa, para el crecimiento en los próximos años, yo creo que son bastante pobres. Ya incluso haciendo cuentas, es difícil pensar que pudiéramos llegar al 2024, al terminar el sexenio, con un nivel de Producto Interno Bruto por persona que fuera igual, bueno, no superior, que no bajara, vamos, que fuera igual al del 2018. Eso ya significaría una pérdida de 6 años, por lo menos. Hijo. ¿No? Por lo menos. Y claro, no quiere decir que los anteriores hayan sido muy buenos, tampoco lo fueron. Bueno, pero no a ese nivel de cero crecimiento per cápita. Entonces, sí, eso va a traer más pobreza, ya la está trayendo. También, pues, una separación entre ricos y pobres muy grande. Aunque, fíjate qué curioso, lo que se llama el coeficiente de Gini, ¿no? Esa Sí. medida de la distribución del ingreso, Sí. que ve que entre más pequeño sea, quiere decir que es más igualitaria la distribución, es decir, Sí. que a cada quien le toca más o menos lo mismo. El Gini en este coeficiente mejoró ligeramente ahora en el 2020 con relación al 2018, pero por las razones equivocadas, Eduardo. Y es porque bajó mucho el ingreso de la población con mayores ingresos, el 20-30% más de mayores ingresos, bajó mucho más que lo que bajó el ingreso de los más pobres, de los primeros 3 o 4, es decir, de la mitad de la población. Entonces, aparentemente mejoró la distribución, porque los más ricos perdieron más de lo que perdieron los Accidentalmente. pobres. Digo, pero no es la razón correcta. No como consecuencia de una política pública intencional que la Digamos, buscara. pues mira, es que lo grave, o sea, se mejoró porque están más pobres todos. Y unos más pobres que otros, ¿no? Sí, entonces, qué barbaridad. Entonces, en lugar de que mejore, porque la gente más pobre tiene mejores ingresos y se acercan porque suben y se acercan a las personas que tienen ingresos mayores, aquí se acercaron, pero porque los de arriba cayeron mucho, los de abajo cayeron, pero no tanto. Entonces, imagínate qué situación, ¿no? Así es que sí, tienes razón. No esperamos buenas noticias en ese sentido, tampoco en el futuro. Sí, es terrible, es muy triste y no nos damos cuenta. Está sucediendo en el país, qué triste, porque se va a percatar el presidente de que los resultados lamentablemente no eran, y tenía un muy buen diagnóstico. A mí me parece que desde hace 18 años el diagnóstico era el correcto, hay que atender la pobreza en el país, porque si no esto no va a tener viabilidad, pero no se arregla nada dando dinero, si no se Pues cambian mira, las condiciones para... exacto, sí, yo creo que el diagnóstico no estaba mal en general.
y ciertamente, como te digo, desde los 90 ya se veía la necesidad y ya había algunos políticos que veían esa necesidad de ir hacia la gente más necesitada, de mejorar la distribución, que hubiera servicios públicos de calidad, etcétera, educación, salud, y lamentablemente, pues eso no cambió. Y sin embargo, Eduardo, y esto me parece que es interesante quizás para nuestro público, sin embargo, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, o sea, en esos años, sí, viene una revolución en lo que sería el sector privado, por lo menos de una parte de la población, no del todo, pero una buena parte, el centro del país hacia el norte por lo menos, que se va a transformar en los siguientes 20, 30 años, y muchos se ponen las pilas y muchas empresas que se asocian con empresas internacionales, otras nacionales, y México pasa de ser un país cerrado a un país abierto, con un sector externo muy grande, con una liga muy fuerte con Estados Unidos, digamos, una modernización. Y uno lo puede ver en las cuentas fiscales de una manera verdaderamente demoledora. Fíjate, a fines de los 70 y en los 80, cuando México estuvo dependiendo tanto del petróleo, en aquel boom petrolero, las exportaciones mexicanas en un 75% eran petróleo, sí, 75%. Y casi el 40% de los ingresos del gobierno eran del petróleo. Sí. ¿No? Bueno, entonces tenías una enorme dependencia del petróleo en la economía, en las exportaciones y sí, también en las finanzas públicas. El día de hoy, hasta los últimos 5 años, las exportaciones petroleras no llegan ni al 8%, ni el 8%. O sea, bajaron del 75% al 8%. Y por el otro lado, hasta que le metieron impuesto a las gasolinas en el sexenio de Peña Nieto, pero digamos hasta hace muy poco, la dependencia del gobierno de los ingresos petroleros eran iguales, es decir, seguían dependiendo fundamentalmente del petróleo. Es decir, todavía en el año 2012, 2014, hace pocos años, el petróleo contribuía con cerca del 40%, 35-40% de los ingresos. Seguiremos con esta charla con Enrique Cárdenas, importante punto de vista que nos da